Hola, vamos, todavía no dice. Ahora sí, todo parece indicar que sí. Muy bien, vamos a comenzar. Todo está jalando. Eh, la semana pasada hablamos de la primera parte de Zacarías 4. Estuvo muy interesante, pero pues es importante que avancemos con la otra parte, que la verdad está también más padre, pero vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría y entendimiento para poder pues entender verdaderamente lo que el Espíritu quiere hablarnos, ¿sí? Gracias te damos, Espíritu Santo, porque eres tú de quien dependemos, Señor, porque tu gracia nos ha llenado y porque tu poder está con nosotros, Señor. Como dice aquí en Zacarías, gracia, gracia, gracia. Dependemos de tu gracia, de ese favor que no merecemos, Señor, pero que tú, Dios, nos lo has regalado. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar entonces. Déjenme ver. Ahí está, ahora sí ya me veo mejor. Bueno, es que ya me veo yo. Ustedes ya sé que ya me veían, pero bueno. Muy bien. La primera parte hablamos acerca de que se veía un candelabro, que les dije que era autosustentable, ¿verdad? Porque estaba el candelabro, les dije que les iba a tener una imagen del candelabro de 7 brazos. Ya lo vieron, me lo regaló un pastor al que aprecio bastante y que además está bien bonito. Me lo regaló para que se los pudiera mostrar. Si se fijan, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brazos. Esta es la menora. La menora está descrita en Éxodo, capítulo 25, y nos dice cómo estaba compuesta la menora. Tenía sus lámparas, aquí es donde les vertían aceite, aquí es donde llenaban de aceite los sacerdotes que se tenía que mantener prendido todo el tiempo, ¿verdad? Y vean qué bonita está, porque esta tiene las tribus de Israel, bien bonita. Además está pesada, está chida. Me gustó mucho. Ya les enseñé la menora. Acuérdense que les dije que tenía un depósito arriba y había dos olivos, uno al lado izquierdo y otro al lado derecho. Eso más o menos les estuve explicando. Los olivos vertían aceite todo el tiempo sobre el depósito y el depósito hacía con 7 tubos, uno que cayera en cada una de las copas, hacía que cayera el aceite sobre las copas, de manera de que estas siempre se mantenían encendidas. El oro representa divinidad, la divinidad de Dios. Por eso sabemos que esto representa también al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque representa toda la divinidad de Dios en una forma perfecta. Déjate platico. Esta menora fue construida a golpe de martillo. 100% oro. Aquí bueno, en esta no es de oro, ¿verdad? Obviamente, pero la menora de Israel sí. Esa es total y absolutamente de oro, de una sola pieza. Cuando fue construida, ¿verdad? Dios le dio sabiduría, inteligencia a los artesanos que la hicieron labrada a martillo totalmente. Tenía 9, o sea, son 7 brazos, pero tenía frutos, flores y semilla, frutos y flores. La semilla era como una semilla de almendro, ¿verdad? Su fruto, que era una manzana, ¿verdad? Y sus flores que era definitivamente, pues era una flor. Y tenía 9, 9 en cada uno de los brazos, 9 en cada uno de los brazos y 9 en esta torre. Se los voy a explicar con mucha calma. Bueno, no con tanta calma, pero sí les voy a explicar cada una de las cosas que el candelabro tenía. Sabemos muy bien, les he contado en esta historia, que eh, Zorobabel, ¿verdad? Había sido llamado, el mensaje del capítulo 4 es para Zorobabel, no era para Josué, eso fue en el capítulo 3. Dios preparó en el capítulo 3 a Josué, hijo de Josada, como sumo sacerdote para que se encargara de la reconstrucción del templo. Después llama a Zorobabel y el mensaje del capítulo 4 es para Zorobabel, que era el rey de Judá en ese tiempo, y entonces entre ellos dos iban a hacer una labor muy importante para la parte de la reconstrucción del templo. Ellos no tenían los suficientes recursos, no eran las personas quizá
o no se sentían como las personas más adecuadas para hacerlo. Pero cuando Dios les habla, Dios limpia totalmente a Josué. Ve los capítulos anteriores. Puedes entrar a YouTube. Si tú necesitas la liga de YouTube, suscríbete porque ahí te va a estar avisando cada vez que Joel sube los mensajes y entonces tú vas a tener siempre los mensajes allí, o si no, pues no te puedes meter a Facebook y de allí los puedes ver. Pero lo importante de esto es que tenemos el capítulo 3, ya lo expliqué, y el capítulo 4 la semana pasada hablé de una parte y ahorita vamos a hablar de la otra. Lo más importante de esto es que dice aquí la escritura en el versículo 6 del capítulo 4. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel. ¿Y qué dice? O sea, Zorobabel se sentía inútil, sentía que no iba a poder, sentía que esto era este, algo demasiado difícil, pero el Señor le contesta, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El elemento principal para la reconstrucción, el elemento principal para cualquier ministerio, el elemento principal que no puede faltar en ninguna labor que nosotros hacemos para la obra del Señor es el Espíritu, pero a veces pareciera que el Espíritu es el menos nombrado, pareciera que el Espíritu es de lo que menos hablamos o al que menos involucramos dentro de la labor. Pero dice la palabra de Dios que en vano trabajan los edificadores si Él no edifica. Él nos ha puesto su Santo Espíritu, ¿verdad? Hablamos acerca de que tenía los 7 ojos de Jehová, que todos son parte del Espíritu, ¿verdad? Con los que se construye, con los que se trabaja, con los que se estudia, con los que se habla, si no es a través del Espíritu, si no viene por revelación del Espíritu, si no hay construcción del Espíritu, si el Espíritu no habla, si el Espíritu no se mueve, si el Espíritu no nos dirige, en vano trabajamos, en vano es levantarnos muy de madrugada y acostarnos tarde, si el Espíritu no es el que habla, si no es el que dirige, si no es el que se mueve. Pues este candelabro representa al Espíritu. Sus 7 brazos, ¿verdad? Representan las 7 características del Espíritu. La luz, les expliqué muy bien, no puede haber luz si no hay un candelabro. Sí, esto era lo que alumbraba el lugar santo, el candelabro. Todo estaba lleno de luz a través del candelabro, ¿sí? El candelabro se tenía que mantener encendido. Y recuerden que les dije que estaba enfrente de la mesa de los panes. La mesa de los panes representa la revelación de Dios, es la palabra de Dios, es con lo que nosotros nos alimentamos. Pero no podemos alimentarnos a ciegas. Tenemos que alimentarnos a la luz del Espíritu. Así es que no es con fuerza ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Casi, casi nos está diciendo, no es con tu gran cerebro o tu diminuto cerebro o tu mitad de cerebro, ¿verdad? Algunos tienen más, algunos tienen menos, algunos tenemos menos, algunos, ¿verdad? Sin embargo, no es con eso. Es con su Santo Espíritu con lo que se edifica. Es con su Santo Espíritu con lo que se habla. Es con su Santo Espíritu con el que se mueve. No podemos nosotros hacer la labor de Dios si no es a través de su Espíritu. Por eso aquí, ¿verdad? En estos versículos Él está diciendo, en el versículo 7, ¿quién eres tú, oh gran monte? ¿Se acuerdan que se los expliqué? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella, gracia, gracia a ella, regalo inmerecido. No es por nuestras grandes capacidades, es porque Dios lo está haciendo. Es por gracia, es por misericordia, es porque Él está haciendo la obra. Dice entonces, vino palabra de Jehová diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, con sus manos acabará y entonces, dice, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Curiosamente en el candelabro, vamos a ver qué dice Apocalipsis 5:6. Con respecto a esto, Apocalipsis 5:6 nos dice,
Y miré y vi en medio del trono a los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ya te expliqué cuáles son los 7 espíritus de Dios, las características del espíritu, ¿verdad? Que son espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de temor de Jehová. Todo tiene que ver con la luz, todo tiene que ver con el conocimiento, todo tiene que ver con la revelación, y eso lo encontramos en Isaías 11:2. Dice, el Cordero como inmolado, ¿verdad? Recordemos que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el Cordero está lleno del Espíritu de Dios. En este versículo nos encontramos con la Trinidad completa. El Cordero como inmolado, que el original dice como recién inmolado, eso nos está hablando de Jesucristo, que había ascendido al cielo para Apocalipsis 5. Jesucristo acaba de ascender al cielo, está como recién preparado para el sacrificio. Tenía 7 cuernos, los cuernos nos representan el poder de Dios, y 7 ojos, los cuales nos habla de conocimiento y sabiduría, que son los 7 espíritus de Dios. ¿De quién? Del Padre. Del Padre. Entonces nos encontramos con el Espíritu, nos encontramos con el Cordero y nos encontramos con el Padre, la Trinidad completa. Esta es la revelación de este versículo de Apocalipsis. Pero bueno, vamos a regresarnos. Quiero explicarte un poquito más acerca del candelabro antes de pasar a los dos testigos que son los que vierten el candelabro. Ya te expliqué que tenía 9 entre flores, frutos y flores, frutos y la flor de almendra. Las copas eran como de almendra, ¿sí? Tenía la semilla, las flores y el fruto. Eran 9 en cada brazo. 9, 9, 9 y 9 en el brazo completo. 9 es número del espíritu. Cada vez que encuentres 7, hablamos de perfección. Cuando hablamos de 9, siempre vamos a hablar del número del espíritu. Entonces tenía 9, 9, 9 y 9 en el tronco. Eso es lo que tenía, estaba conformado de 9 en cada cosa. Ya lo he explicado en algunas otras clases, pero te lo voy a recordar rápidamente. La descripción de la menora completa y cómo está en Éxodo 25, los versículos 31 en adelante. No lo vamos a leer ahorita, te lo voy a explicar rápidamente porque quiero llegar a otra parte. Entonces, 9 es número del espíritu, ¿verdad? Y nos encontramos con las 9 cosas como el espíritu se mueve dentro de la iglesia. Dentro del ministerio, dentro del pueblo de Dios, nos encontramos con las 9 características del Espíritu, ¿sí? 9, 9 y 9. ¿Cuáles son? En Mateo 5:3 nos encontramos con las 9 bienaventuranzas. Las 9 bienaventuranzas vienen a través del fluir del Espíritu Santo. No puede haber bienaventuranza. Bienaventurado significa feliz. Eso significa. ¿Cómo llega el hombre a la perfección y a la felicidad si no es a través de vivir bajo las bienaventuranzas? El otro día estaba oyendo yo a un pastor ahí con Marta de baile, porque luego los invita a pastores y a veces invita a un cura y luego invita a un judío, pero estaba yo oyendo al pastor. Ese día yo nunca la oigo. Pero ese día pues iba en el coche, iba a una cita y pues estaba puesto y empecé a escuchar al pastor. Y el pastor estaba hablando acerca de verdades que son universales. Que si conocemos la escritura o no conocemos la escritura, esas verdades siempre se van a cumplir. Como por ejemplo, una verdad que es universal es honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien todos los días de tu vida. Esa es una verdad. Seas cristiano o no seas cristiano, si tú honras a tus padres, ¿sí? Si los honras desde tu niñez, los honras en tu juventud, los honras en tu vejestud, ¿verdad? Eso te va a hacer que te vaya bien todos los días de tu vida. Conozcas o no conozcas al Señor, es un principio que es universal. Bueno, las bienaventuranzas son principios universales y son movidos a través del Espíritu porque son 9 bienaventuranzas. Si tú sigues las bienaventuranzas, la justicia, la humildad, la mansedumbre y todas las que nos vienen ahí en Mateo 5, que las puedes leer, son cosas que conozcas o no al Señor, pero vivas el régimen de ellas, te va a ir bien siempre. Siempre te va a ir bien. Dios te va a bendecir siempre, ¿sí? Tú rompes la justicia y te vuelves altivo de ojos. O sea, pues esas cosas que te van a hacer súper mega infeliz.
Pero la bienaventuranza habla de que el hombre va a ser feliz si hace esto. El hombre va a ser feliz si, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. Bienaventurado, o sea, todo lo que te dice, tú vas a ser feliz si tú sigues estas reglas. Y estas reglas son 9, ¿por qué? Porque son reglas que están puestas por el espíritu para el hombre. Después nos encontramos con 9 dones. Esto ya es definitivamente para la iglesia. En 1 Corintios 12 nos describe exactamente los 9 dones. El don de conocimiento, el don de sabiduría de Jehová, el don de profecía, el don de fe, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas. Los 9 dones vienen en este en 1 Corintios 12. Y los dones se mueven solamente a través del Espíritu. El don de sanidades, todos esos dones, si tú estás lleno del Espíritu, si tú buscas la dirección del Espíritu, si tú dentro del ministerio, sea el ministerio que tú tengas, ¿sí? Te mueves de una manera poderosa dentro del Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo, entonces los dones tarde o temprano se van a manifestar en el ministerio. Cada uno les dado, dice la palabra, algún don, ¿sí? A cada uno les dado la manifestación del Espíritu a través de un don. Por ejemplo, en el caso de mi papá tenía el don de sanidad. Y venían y mi papá oró por muchas mujeres que eran estériles y tuvieron hijos. O sea, mi papá, sabíamos que si mi papá oraba por nosotros, nosotros sanábamos. En alguna ocasión, alguna de mis hermanas y yo, en diferentes ocasiones, nos rompimos algún hueso. Y en mi caso, yo les voy a explicar mi caso. Yo me esguincé un pie, pero pues no era como ahora que ya las férulas pues son chiquitas, una bendita y una... No, a mí me pusieron un tremendo yeso que llegaba del pie, de los dedos del pie hasta la rodilla. Y para mis pulgas, para los que me conocen, que saben que soy hiperactiva, pues obviamente yo no podía con un yeso así, aparte que me pasaba horrible. Y espérense, andar con muletas. Sí, ajá, ahorita. Las muletas las usé 2 minutos y después ya estaba yo chillando, porque ya no aguantaba esta parte de aquí. Y yo decía, papá, por favor, ora por mí, porque yo sé que si tú oras por mí, a mí ya me dijeron que si yo no cuido un esguince, no voy a poder estar bien para toda la vida. Todavía no corría, fíjense, apenas estaban mis hijos chiquitos y yo empecé a correr después, pero mi papá oró por mí y dije, miren, en el nombre de Jesús yo me quito este yeso. Y prum, tijera, me quité el yeso y mi pie perfecto. Y nunca he batallado por ese esguince que me hice. Y así como eso, mis hermanas en alguna ocasión sí tuvieron huesos rotos y con esos huesos rotos mi papá oraba por ellas y sanaba. No se dijera que alguno tuviera fiebre, todo. Con mi papá venían, bueno, venían hasta muertos, bueno, les traían hasta muertos, creo que le tocó ver alguna vez una resurrección. Porque Dios le dio ese don, porque el Espíritu Santo estaba con él, porque la mano de Dios estaba con él todo el tiempo. Busquemos al Espíritu, busquemos la manifestación de los dones, porque es una promesa de parte de Dios dentro del ministerio. No es con fuerza, no es con nuestra inteligencia, es con su Santo Espíritu, con las manifestaciones del Espíritu, porque el mismo Pablo dice, oigan, si tenemos el don de profecía y alguien en la iglesia empieza a profetizar, entonces, ¿qué dice? Personas que van a venir y van a escuchar la profecía y van a decir, es que es mi caso, están profetizando sobre mí, se van a convertir y van a alabar al Señor, porque van a saber que una persona que no los conoce está hablando acerca de lo que está pasando en su vida. Esas manifestaciones del Espíritu nos tocó mucho verlas de niñas, nos tocó mucho ver esa parte de que había profecía dentro de la iglesia y profecías que se cumplieron y profecías que se hablaron y veíamos nosotros muchos milagros, muchos, pues busquémoslo, busquemos. Y dice la escritura en Joel, algo que es bien importante, Joel 2, para los últimos días, que estamos ya en los últimos días, o sea, estamos en los últimos minutos, yo diría, antes de la venida del Señor, dice en Joel 2:28, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños. Oigan, estamos hablando de dones, y vuestros jóvenes verán visiones, y sobre
Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu. Eso quiere decir que no tiene que ver nada con estatus social, no tiene que ver nada en que tú tengas alguna profesión, no tiene que ver nada. El espíritu se derrama sobre todas las personas sin hacer ninguna distinción. Y daré prodigios en el cielo, en la tierra. ¿Sí? Daré prodigios a través de su espíritu, dice, sangre y fuego y columnas de humo, y se convertirá en tinieblas, dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Estamos hablando de los últimos días, estamos hablando del poder de Dios en los últimos días, el poder del Espíritu Santo, y esto que está hablando Zacarías, esto se va a volver a repetir. Recuerda que yo te hablé, que hablaba de un pasado, del primer templo. Hablaba, ¿verdad? Del segundo templo. El segundo templo es el que ellos estaban construyendo. El primer templo fue el de Salomón. Aquí estamos hablando del segundo templo. Y el primer templo también se derramó el Espíritu de una manera poderosa. Ve la construcción y la unción del... Cuando es inaugurado el templo con Salomón, como el Espíritu Santo se movió de manera de que no se podía ministrar. Dice que todo el templo se llenó de humo y no se podía ministrar. Aquí estamos hablando del segundo templo, el templo de Esdras. Y el tercer templo va a volver a suceder lo mismo. El Espíritu Santo va a ser derramado de una manera tan poderosa que todo el mundo va a profetizar, que todo el mundo va a hablar, a tener sueños y todo el mundo va a tener visiones. El Espíritu Santo se va a mover de una manera poderosísima. ¿Qué es lo que queremos que haga? En vano trabajan los edificadores y el Espíritu no edifica. Si no buscamos, y ya bueno, ya les hablé de las bienaventuranzas, ya les hablé de los dones, ahora falta del fruto del Espíritu. ¿Cuántas características del fruto nos habla en Gálatas 5, verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estas 9 características del fruto del Espíritu de que se sabe que el Espíritu se está moviendo en tu vida, porque tienes esas características que van muy paralelas a las bienaventuranzas, a la manera en que tú te mueves, tanto las bienaventuranzas como en el fruto del Espíritu que va fluyendo a través de tu vida. Si en tu vida, ¿verdad? Hay amargura, hay tristeza, si en tu vida hay resentimiento, ¿sí? Eso contamina a mucha gente, el resentimiento, dice la Escritura. Si hay odio, si hay rencor, si hay triste, o sea, si hay tantas cosas que hay en tu vida con las que a lo mejor ni siquiera has luchado mucho porque tú te sientes cobijadas a veces por esas cosas, pero lo único que hacen es hacernos más daño. Busca el Espíritu Santo, busca la sanidad del Espíritu Santo, busca la manifestación del Espíritu en tu vida a través del amor, ¿verdad? Te cuesta mucho trabajo dar amor, te cuesta mucho trabajo entender a las demás personas, te cuesta mucho trabajo entender a ciertas personas. Has echado a un lado de tu vida a ciertas personas porque no las quieres. No significa que tienes que estar conviviendo con ellos, pero sí amar, sí bendecir, sí perdonar, sí ser humilde, sí ser ser manso. Qué difícil es ser manso. Moisés dice la palabra que fue el hombre más manso que ha habido. A pesar de las cosas que le hicieron a Moisés, Moisés se mantuvo relegado al Señor. La única vez que, bueno, se le fueron las cabras fue esa vez que golpeó la piedra cuando el Señor le dijo, háblale a la piedra, pero ese es otro tema. Ya luego se los explicaré. Aquí lo importante de esto es que si ese candelabro no está iluminando tu vida, si ese candelabro no ilumina tu vida, el Espíritu Santo no se está moviendo dentro de ti. Este candelabro se lo está mostrando el Señor a Zorobabel directamente para decirle, Zorobabel, vas a lograr la reconstrucción del segundo templo siempre y cuando mi Espíritu vaya contigo. No depende de tus capacidades, Zorobabel, sino de mi Santo Espíritu. Y tú le dijo en el versículo 9 del capítulo 4 de Zacarías, tú echarás el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Y lo está hablando Zacarías, va diciendo, tú vas a ver que el Señor, otra vez Jehová de los ejércitos, me envió a vosotros, que yo estoy con ustedes y esto se va a lograr. Yo ya te lo dije, lo que el Señor tiene pensado para ti en tu vida, el Señor lo va a lograr, porque Él no ha acabado de trabajar en nosotros.
aunque a veces nosotros nos rebelamos. Mira, a mí me dicen, ay, ¿por qué no anuncias más tus clases? ¿Por qué no? Y porque, pues, la verdad es que yo lucho mucho lucho con eso, porque yo sé que cuando uno sale a más público vienen críticas, vienen situaciones complicadas que ya viví. Y yo se lo he dicho al Señor, o sea, yo le he dicho al Señor, a mí tú sabes que yo soy muy feliz de enseñar la palabra, que soy muy feliz, que si me ven 200 personas, porque digo, ya 200 personas ya suena bonito, pero si me ven 200 personas, yo estoy bien contenta, porque eso yo es lo que veo que se suben 200, luego llegan a subir hasta 500 personas, ya soy muy feliz con eso. Podrían verme miles, sí, si nos publicáramos, pero a veces como no quiero mucho eso, ¿saben? Y yo les pido que oren por mí por eso, porque pues la verdad es que si yo sé que salir afuera y exponer es exponerse, pero yo le he dicho al Señor que Él haga lo que Él tiene que hacer. Y que si en algún momento Él quisiera que yo hiciera eso para que llegara más personas, que Él lo tiene que hacer conmigo. Él lo tiene que hacer en mi corazón. Pero yo les prometo que yo soy la mujer más feliz del mundo cada vez que estoy con ustedes y predico la palabra. Y hablo lo que el Señor dice, porque yo siento como el Espíritu fluye. Yo siento como el Espíritu se mueve en mi cabeza. Yo siento como el Espíritu habla a los corazones de las personas. Y habla a mi corazón, a mí me habla más que a todos, ¿eh? O sea, yo encuentro más revelación, encuentro más cosas y late mucho mi corazón. Y al otro día yo duro toda la semana meditando en lo que les hablo, que a veces yo sé que es el espíritu, porque ni siquiera es algo que yo tenga listo para decir o pensado o planeado. Yo sé que es el espíritu. Y se lo he dicho, si tú un día quieres hacer eso, yo sé que no va a ser con mis fuerzas, sino con tu Santo Espíritu. Aunque se lo digo así como, no quiero mucho eso. Ojalá y tú tampoco lo quieras, pero eso será lo que el Señor quiera hacer. Aquí le está diciendo Zorobabel que él echará el cimiento de esta casa y que sus manos la acabarán. Ahí está la fuerza de Dios. Y yo te lo digo, tú que estás construyendo ministerio, tú que te ha costado tanto trabajo, si el Señor a través de su espíritu puso el cimiento de esa casa, la va a terminar. La va a terminar porque de Él es la obra. De Él es la obra. Ora porque el Señor envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Y luego dice, vamos al versículo 11, ya te expliqué el 10. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos? A la derecha del candelabro y a la izquierda. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo por medio de los dos tubos de oro que vierten aceite como oro? Y él me respondió, ¿no sabes qué es esto? Y le dije, Señor mío, no. Ahí están los dos olivos. Ya el Señor ya explicó del candelabro, del depósito, y nos faltan los dos olivos. Los dos olivos. Entonces, ¿qué es esto? Y le pregunté al Señor, ¿es neta que no sabes qué es esto? Dice, no, la verdad es que no lo estoy entendiendo. Y entonces el espíritu, bueno, el ángel que hablaba con él, que era el ángel de Jehová, esto era Cristo mismo, dice, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Estos son los dos ungidos. Eso quiere decir que estos árboles de olivo que se mueven, ¿verdad? Estos dos árboles que están virtiendo aceite, son personas. ¿Por qué? Porque dice, estos son los dos ungidos, los dos escogidos. El original dice, los dos hijos del aceite. Eso dice el original. Estos son los dos hijos del aceite. Para el momento, para el momento que se está viviendo de la segunda reconstrucción del templo, estamos encontrándonos que, de hecho, las interpretaciones mayores que encontré fue que estos dos ungidos son Josué, hijo de Josadac, y también Zorobabel. Ellos dos eran los dos siervos que iban a ser usados para la reconstrucción del segundo templo. ¿Sí? ¿Qué sucede entonces? Ya, el Señor limpió a Josué, el Señor escogió y le dio un ministerio poderosísimo a Zorobabel para que pudieran realizar la construcción del segundo templo, la cual fue cumplida y la encontramos en el libro de Esdras y se hizo perfectamente como el Señor lo dijo. Pero si nosotros estamos viendo que Zacarías es un libro profético para la reconstrucción del tercer templo, ¿quiénes son estos dos ungidos que están
delante del Señor de toda la tierra. Muy bien, la Biblia nos habla claramente de estos dos ungidos. Claramente, aunque no le entienda nada, ¿verdad? Cuando estás leyendo y luego pues dices, ¿qué es esto? Pues estos dos ungidos nos trae la revelación para la edificación del tercer templo, para la preparación de la construcción del tercer templo. Nos lo dice claramente en Apocalipsis capítulo 11. Estos dos son los hijos del aceite, los hijos del aceite, de los cuales está fluyendo todo el tiempo. Vamos, se los voy a explicar un poquito. Se los voy a explicar un poquito. Ya he hablado algunas veces de esto, pero pues nos conviene entenderlo. Nos conviene muy bien entenderlo. Muy bien. Andar en el espíritu. Muy bien. Dice, los dos testigos del aceite, ¿vamos bien? Ok. Capítulo 11. Me fue dada una caña semejante, dice, me fue dada una caña semejante a una vara de medir y me dijo, levántate y mide el templo y el altar y los que adoran en él. Dice, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Nos está hablando del templo. Dice, de una caña de medir, que quiere decir que iba a haber una protección alrededor de este templo. Dice, levántate y mide. Sí, cada vez que nos habla de medir, nos habla acerca de que va a haber una cubierta para ese templo. ¿De qué templo estamos hablando? Si el templo de Zorobabel, que fue el segundo templo, fue también destruido. ¿Sí? ¿Cuándo fue destruido? Ese templo, te cuento un poquito de historia. Ese templo que construyó Zorobabel y que construyó Josué, pasaron los años, ese templo siguió estando allí hasta que llegó Herodes. ¿Sí? Cuando llega el cuarto imperio, que es el imperio romano, llega Herodes. Herodes era un gran constructor. Entonces él perfeccionó el templo. Para cuando Jesús habitó aquí, dice que estaba caminando con sus discípulos y los discípulos le dijeron, ¿ya viste la grandeza del templo? Cuando yo estuve allá en Israel, y tú vas al centro de Jerusalén, hay algo que se le llama, hay una tremenda, tremenda, tremenda construcción, que es la ciudad de David. La ciudad de David está toda cercada. Es una cosa maravillosa, pero es una construcción que es verdaderamente hermosa. Búscala, googleala, la ciudad de David y tú la puedes ver en video y es una cosa preciosísima, ¿verdad? La ciudad de Masada, que alguna vez les he contado que allí fue donde todos cuando vino Tito y destruyó el templo, ese templo del que te estoy hablando, en el año 70 después de Cristo, todos los que rebeldes se fueron a Masada, que era una ciudad que está fuera, cerca del Mar Muerto, que es una ciudad impactante, esa también la construyó Herodes, y ahí se suicidaron 900 hombres con sus familias completas. ¿Verdad? Se suicidaron porque no querían ser esclavos de los romanos. Entonces, bueno, ya, pues ya había ahí una mezcla, ¿verdad? Porque entre los griegos y los romanos, y Tito, ¿verdad? Uno de esos, de los capitanes del ejército vino y destruyó el templo. Fue este templo el que destruyó, donde Jesús y sus discípulos estaban hablando que Jesús dijo, después de mí de aquí no va a quedar piedra sobre piedra que no se destruirá, y literalmente así fue. ¿Por qué? Porque las piedras estaban construidas con oro y ellos arrancaron todo el oro. Entonces, al arrancar el oro, las piedras quedaron total y absolutamente destruidas. La profecía de Jesús se cumplió al pie de la letra en el año 70. Después de ahí ya no hubo templo. Ya no volvió a haber templo, ya no se construyó absolutamente nada para los judíos. Los judíos han vivido literalmente errantes, añorando el templo, llorando el templo, y juntando miles y millones de dólares para que el templo se construya. Y entonces, esto no va a suceder hasta los tiempos de la venida, del gran día del Señor. Y aquí estamos viendo cómo se le da una caña de medir para guardar el templo, pero dice que el patio no. Recuerda que el templo se dividía en tres partes, que era atrio, lugar santo y lugar santísimo. Todo lo que tenía que ver con la adoración, con la palabra del candelabro que está en el lugar santo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el lugar santo, que era la mesa de los panes, el candelabro de oro, el altar de adoración
y luego el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, aquí está diciendo la palabra que todo eso iba a ser guardado. Pero el patio, lo que es el atrio, la parte de enfrente, dice, no la miras porque eso ha sido entregado a los gentiles. Dice, y ellos oirán la ciudad santa 42 meses, que son exactamente 3 años y medio, que es el tiempo de la gran tribulación. ¿Sí? A donde va a entrar el anticristo y se va a meter y va a hacer sufrir, ¿verdad? A la gente que se queda hasta por 42 meses. Dice en el versículo 3, y daré a mis dos testigos, ¿sí? El original nos dice también que ellos son los hijos del aceite, que profeticen por 1260 días vestidos de ¿qué? De silicio. Ellos van a estar vestidos de luto. Van a profetizar por 3 años y medio. Esos 3 años y medio en que el patio será entregado a los gentiles, o sea, eso quiere decir que la adoración, la palabra, el espíritu se va a seguir moviendo, la adoración y la presencia de Dios durante la gran tribulación, viéndolo simbólicamente, dice que todo se va a seguir moviendo. Yo he oído predicadores decir que cuando la iglesia se va, se lleva al espíritu y que ya no va a haber conversiones. Pero eso no es lo que nos dice la escritura. La última parte de los 7 años de tribulación, aquí nos dice que va a ser guardada la parte que tiene que ver en el mundo espiritual con la adoración, con la revelación de la palabra, con el espíritu moviendo y la presencia de Dios, que es el arca del pacto. Dice, pero los testigos van a estar afuera, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con lo que ha sido entregado a los gentiles. Acuérdense que nos dice en Mateo 24, todo esto va a suceder hasta que el tiempo de los gentiles se acabe. Entonces viene el gran día del Señor. Y estos dos testigos, te puedo explicar todo esto, pero yo quiero ir a los testigos, ¿ok? Entonces ya tendremos oportunidad. Dice, estos dos testigos son los dos olivos. ¿Ya lo vieron? Los dos olivos que están virtiendo aceite y los dos candeleros están generando luz. Así nos está dando la interpretación, pero la interpretación real, ellos están generando luz que está en pie delante del Dios de la tierra. Cuando la escritura nos habla de que están en pie delante del Dios de la tierra, la interpretación que se da es que están vivos. El candelabro que está viendo Zacarías está teniendo dos olivos que dice la escritura que son los dos ungidos que están vertiendo aceite delante del Dios de la tierra. ¿Sí? Delante del Dios de la tierra. Y ahorita lo vamos a volver a leer. Te lo voy a leer de una vez. Porque fíjate bien lo que dice Zacarías. Porque curiosamente nos dice lo mismo acá, el Dios de la tierra. Zacarías 4 dice, estos son los dos ungidos que están donde? Delante del Dios de la tierra. Está el candelabro, está fluyendo todo, pero está todo delante del Dios de la tierra. Y aquí nos dice nuevamente el versículo 4. Estos dos testigos son los dos olivos, los dos candeleros que están ¿qué? Vivos. Vivos. ¿De dónde? Delante del Dios de la tierra. Dice exactamente lo que dice Zacarías 4:14. ¿Quiénes son? Hay muchas interpretaciones. Yo te doy las que yo considero que son basadas en lo que dice la escritura, ¿verdad? Dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder. Eso quiere decir que están llenos del espíritu. ¿Qué sale de su boca? Sale fuego. Obviamente no son dragones, ¿estás de acuerdo? Estamos hablando de que sale juicio. Sale juicio. Oigan, estamos hablando de un lugar lleno de oscuridad, ¿sí? Te lo acabo de leer en Joel. Va a haber un derramamiento del Espíritu antes de que venga el día grande y terrible donde toda la tierra, dice, el sol se cubrirá y serán días de grandes tinieblas. Ya te lo he explicado también. Si el sol se oscurece físicamente, nosotros no podemos dar una total interpretación acerca de que el sol se va a apagar. Estamos hablando de una interpretación con relación a la grande oscuridad por el pecado tan terrible en lo que se han convertido los humanos, ¿verdad? El hablar mentiras, la violación a los niños, el sufrimiento a las madres, terribles injusticias, terribles cosas en las que la tierra se está convirtiendo para este tiempo. ¿Qué sale fuego de su boca? Está diciendo, mira, señores, tú, esto que estás haciendo de matar,
es pecado. Esto que estás haciendo de robar es pecado. Esto que estás haciendo de decir mentiras es pecado. Eso es que salga fuego, porque la palabra que sale de sus bocas es un fuego, es una palabra de justicia que penetra el corazón de los hombres de tal manera que ellos no lo quieren oír. Ellos no quieren oír a estos testigos porque lo que están hablando es decir la verdad y todo el mundo está lleno de tinieblas. Dice aquí, y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Cualquier engaño, o sea, aquí no es el movimiento del sombrero, aquí no es nada de esto, ¿verdad? En el que pues ya mataron a ciertas personas. No, aquí está diciendo, si quieren matarlos, porque no les gusta lo que están platicando, entonces, ¿qué sucede? Que ellos, quien quiera matarlos va a morir de la misma manera. Aquí esto vuelve a ser como ojo por ojo, diente por diente. Aquí se viene a cumplir esa palabra, ojo por ojo, diente por diente. Aquí ya no estamos hablando de gracia, estamos hablando de que ellos hablan juicio. Ellos vienen y ejercen juicio porque la gente no se quiere convertir al Señor, porque estamos en la última parte de la gran tribulación. Y dice aquí la escritura, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Por cuánto tiempo profetizaron estas personas? 3 años y medio. ¿Quién cumplió esta profecía en el Antiguo Testamento? Dice que estos están en pie. Significa que estos seres están vivos delante del Señor. Entonces, ¿quién es una de las personas que no murió y que profetizó que el cielo fuera cerrado para que no lloviera? Oigan, no va a llover en 3 años y medio. No va a llover por la palabra de ellos. ¿Quién lo hizo en el Antiguo Testamento? Si tú lees Primera de Reyes 17 y Santiago 5, 17 y 18, ¿sí? Te vas a encontrar con la historia de Elías. Elías tuvo el poder para cerrar el año, para cerrar el cielo 3 años y medio, que duró su profecía. Cuando él hace que vuelva a llover, porque se lo va a pedir acá, y vienen todos al Monte Carmelo, y él mata 450, porque definitivamente Elías era un profeta que hablaba juicio. ¿Verdad? Él así quería que el pueblo se convirtiera y volviera a Israel y dejara los Baales, porque se habían vuelto a la idolatría, se habían vuelto a hacer cosas terribles, a adorar a Moloch, a sacrificar a los niños. El pueblo de Israel estaba haciendo todo eso. Entonces el Señor decide a través de Elías cerrar el cielo por 3 años y medio. Y cuando entonces viene Elías y se para en el monte Carmelo y mata a 450 profetas de Baal, ¿verdad? Y entonces cuando termina de hacerlo, porque ahí están los profetas, a ver, hagan ustedes que llueva, ¿no? A ver si, que descienda fuego del cielo. ¿Qué hizo Elías? Levanta un holocausto, desciende fuego del cielo y quema el holocausto. Y los profetas de Baal ahí cortándose y dice que estaban ahí bailando y no cayó fuego del cielo y Elías estaba burlando de ellos. Entonces cuando termina de matar a los profetas de Baal, ora el Señor y llueve nuevamente. Llueve nuevamente. Y después, al rato de eso, ¿qué pasó? Elías va caminando con Eliseo. Eliseo iba a recibir su manto, recibió su unción, pero Elías fue arrebatado por unos caballos de fuego. Llegaron del cielo, Eliseo los vio, como rodeó fuego a Elías y Elías desapareció. Elías no vio muerte. Elías se fue al Señor así completito. Y él, aquí dice la escritura que uno de los profetas está vivo delante de él. Ellos, ¿cómo sabemos que son profetas? Porque dice que todo el tiempo de su profecía, 3 años y medio, eran profetas. Entonces Elías era profeta. Dice, te lo leo nuevamente el verso 6. Esto tiene poder para cerrar el cielo a fin de que no llueven los días de qué? De su profecía. Ok, entonces son profetas. Dice, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Si tú lees las plagas a partir de las copas, a partir de las 7 copas, acuérdate, bueno, no sé si te acuerdas o no lo sepas bien, pero la Biblia nos habla de un juicio, los juicios de de los 7 sellos, después vienen las 7 trompetas, y la última parte de los 3 años y medio son las 7 copas. En las 7 copas hay 7 plagas, y estas 7 plagas son 7 de 10 de las plagas que hubo en Egipto cuando Moisés profetizó, ¿sí? Cuando Moisés vino y dijo, libera a mi pueblo. Y Faraón es representante del anticristo y no dejaba ir al pueblo.
Entonces, como no dejaba ir al pueblo, como aquí había una lucha por el poder del pueblo de Israel aquí en este tiempo de Apocalipsis, ¿verdad? Está representando al anticristo como faraón y entonces estamos encontrándonos con alguien que pudo hacer, dice, que tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. El otro día estábamos viendo la película del Príncipe de Egipto, que qué bonita está. Y estaba con mi nieta y mi nieta, después al otro día me dice, Abu, ¿puedes ponerme la película esa donde el agua se convierte en rojo, en sangre? Y digo, sí, le encantó la película, pero y además salen ratas y eso, y estaba como bien contenta. Y yo por acá, no, hija, si vieras que esos son juicios, ¿verdad? Y vemos 7 de las 10 de Moisés se repiten en las últimas copas. Entonces estamos viendo aquí las plagas, dice, dice, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Bueno, pero están delante del Dios de la tierra, están vivos delante del Dios de la tierra. Pues Elías fue arrebatado. Pero Moisés sí nos dice, si tú lees el capítulo 34, ahí hay un misterio. Ahí hay un misterio. Si tú lees el capítulo 34 del libro de Deuteronomio, tú te vas a encontrar que Dios sube con Moisés, lo toma de la mano. Él le dice, vente, vamos al monte. Y Moisés, el Señor le dijo, no te voy a dejar entrar a la tierra. No vas a entrar porque tú golpeaste la roca en lugar de haberle hablado a la roca. Eso tiene una profundidad tremenda. O sea, no creas que nada más Dios se enojó con Moisés y que fue injusto porque Moisés dio toda su vida y luego ya no lo dejó entrar. Tiene una interpretación muy poderosa el que haya golpeado la roca en lugar de hablarle a la roca. Pero bueno, aquí el asunto es que sube con Moisés. Y Dios fue tan misericordioso, tan lleno de gracia, que le dice, no vas a entrar, pero te la voy a dejar ver. Y en el espíritu lo llevó y vio toda la tierra que le iba a entregar al pueblo, de la que ellos iban a conquistar y cómo fue distribuida. Dios le mostró todo a Moisés en ese capítulo 34 de Deuteronomio. Léelo, está bien bonito. Pero entonces dice, después de que le enseñó toda la tierra, dice que murió Moisés. Murió Moisés y Dios lo enterró. Así dice, iba con Dios y Dios lo entierra. ¿Y qué sucede? Pues no sabemos, no sabemos, porque después buscaron por muchos años el cuerpo de Moisés y nunca fue hallado. Y tenemos por ahí un capítulo en Judas. En Judas tenemos un misterio también, porque dice Judas, versículo 9, acuérdate que solo tiene un capítulo, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Como porque el arcángel Miguel estaba peleando contra el diablo por el cuerpo de Moisés. Un cuerpo que no se encontró, un cuerpo que no sabemos, un cuerpo que Dios lo tiene guardado. Y entonces, sabemos que es un misterio. No podemos asegurar que esto sea Elías y que sea Moisés. Esa es la interpretación que yo. Hay quienes llegan a decir que fue Eliseo, digo, perdón, Enoc, porque Enoc tampoco vio muerte, no caminó con Dios y desapareció. Eso lo puedes encontrar en Génesis 5 del 21 al 24. Entonces, este, pero por las características de la profecía, para mí está representando el misterio de Moisés, que su cuerpo no fue encontrado y el Señor puede dar vida a los muertos y que desapareció definitivamente. Dice, y entonces si las características de las cosas que hacen, pues son las que ellos hicieron. Y dice en el versículo 7, y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Hasta que termine el lapso del tiempo de su prédica, que son 42 meses, 3 años y medio, sube la bestia, el anticristo, y entonces logra matarlos. Ya la protección de Dios sobre ellos ya no está. ¿Por qué? Porque es lo que se tiene que cumplir en la escritura. Entonces dice aquí que sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Gomorra, donde también donde Cristo fue crucificado. Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra. ¿Qué es Sodoma y Gomorra? Acuérdense, pues no Sodoma y Gomorra, literal, tenemos que entenderlo espiritualmente. Sodoma y Gomorra eran ciudades de perversión, de hombres muy, muy terriblemente perversos, ¿verdad? Dice,
donde el Señor fue crucificado. Pues ¿dónde fue crucificado el Señor? Fue en Jerusalén, pero también la Biblia le llama a Jerusalén Sodoma y Gomorra por la cantidad de pecados. Acuérdense, les estoy hablando de cosas terribles en las que se convierten los hombres para el tiempo de esa profecía. Estamos hablando que fue todo esto sucedió en Jerusalén. ¿Cómo sabemos? Porque está el templo, porque el templo es guardado, porque solamente el patio es entregado. Y luego aquí dice, ¿dónde fue crucificado el Señor? Si tú lees Isaías 1, versículos 9 y 10, dice, Jehová de los ejércitos si, si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oír palabra de Jehová y escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Y está llamando a arrepentirse al pueblo de Israel. Puedes leerlo completito para que veas que no te estoy inventando. Esto que está diciendo, le está diciendo cómo pueden hacer todas las cosas terribles que hacen. Y entonces usa los adjetivos de Sodoma y Gomorra. Dice en el versículo 9 de Apocalipsis, nos regresamos, y de los pueblos, tribus, lenguas, naciones, verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. ¿Por cuánto tiempo fueron muertos por el anticristo? Dejaron sus cadáveres en Jerusalén, ¿verdad? Donde el Señor fue crucificado. Allí los dejan. Todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. ¿Sí? ¿Por cuánto tiempo? 3 días y medio. El Señor resucitó en 3 días. Lázaro resucitó en 4 días. Estos resucitan a la mitad, ni como el Señor, ni como Lázaro. Lázaro se volvió a morir. El Señor ascendió al cielo. Estos seres mueren, se quedan sus cadáveres por 3 días y medio, que no es ni una cosa, ni es otra cosa, sino que está a la mitad. Ahorita vamos a ver por qué. Y los moradores de la tierra se regocijaron. ¿Quiénes vieron sus cadáveres? Pueblos, tribus, lenguas y naciones. O sea, todo el planeta vio los cadáveres. Esto no pudo haber sido en el tiempo de Apocalipsis y de Juan, porque no existían más que las cartas y esas las llevaba un burro, las llevaba una paloma. Pero es para este tiempo, porque ahorita, al mismo tiempo, todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones pueden ver una noticia a través del internet. Y dice en el versículo, dice, los moradores de la tierra se regocijaron sobre ellos y se alegran y se envían regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra con la palabra que salía de su boca, mostrándoles que lo que estaban haciendo era pecado. Y después de 3 días y medio, 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Jesús resucitó, lo vio todo el pueblo, ¿sí? Digo, lo vieron sus discípulos ascender después de 3 días. Pero aquí, o sea, después de 3 días resucita. Acá, Lázaro, después de 4 días, se muere y se vuelve a morir. Pero estos 3 años y medio, 3 días y medio, vuelven a vivir y son llevados en el espíritu y todos los moradores de la tierra lo van a ver. Dice, y oyeron una gran voz del cielo que decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. Aquella hora hubo un gran terremoto y de una décima parte de la ciudad se derrumbó y el terremoto murieron el número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. No quiere decir que se hayan arrepentido, solamente está diciendo que dieron gloria porque definitivamente lo que vieron era algo sobrenatural. Casi prácticamente la palabra nos dice que no se arrepintieron. La gente que se va a arrepentir, el pueblo de Israel que se va a arrepentir para los últimos tiempos va a ser cuando el Señor aparezca en el cielo, para su segunda venida. Entonces sí, todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Pero mientras solamente dieron gloria a Dios. Entonces ya estamos encontrando que ahí están estos seres, estos olivos, alimentando, ¿verdad? Alimentando el candelabro. ¿Por qué? Porque son los dos ungidos, los dos hijos del aceite, donde el Espíritu Santo se está moviendo de una manera grande y poderosa. Con esto vamos a terminar el capítulo 4. Espero que no te queden dudas o traumas. Si te queda alguna, escríbenos. Y la semana que entra nos vamos con el capítulo 5, que también está bien interesante. Otra visión de Zacarías, ¿verdad? Otra visión que también nos habla de los postreros tiempos. Está bastante fuerte. Entonces, gracias Señor por tu palabra, gracias por lo que hoy nos permitiste entender, Señor.
Y hay algo que es muy importante, Señor, que nosotros como pueblo al final, Señor, sabemos que tu palabra es verdad, pero que nosotros como pueblo podamos correr a tu espíritu, Señor, vivir en tu espíritu, movernos en tu espíritu, Señor, que realmente entendamos el propósito de tu vida en nosotros a través de tu espíritu, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Cuídense mucho y nos vemos.